enterarnos. Bueno, nuestro jefe del comando, Aristóbulo Isturi, ahorita va a dar una información sobre lo que va a ser el arranque de nuestra campaña el día de mañana y lo que va a ser hoy, esta medianoche, nuestro cohetazo. Pero antes queríamos, en primer lugar, hacer otra vez una denuncia por lo que es la guerra mediática contra Venezuela. Y en este momento denunciamos como partido, como comando, como venezolanos, como latinoamericanos, como gente que cree en la dignidad, en la verdad, este artículo que salió en el New York Times, donde se atreven a decir de manera inmoral y además criminal a comparar a Venezuela con Irak. Textualmente, este vergonzoso artículo dice: Venezuela más mortal que Irak. En Irak, un país con la misma población de Venezuela, 4.644 civiles murieron por la violencia en el año 2009. Y bueno, aquí comienza toda una serie de farsas donde además dice que tenemos más muertes que los propios mexicanos con su guerra contra las drogas. Yo quiero darles unas cifras, porque esto ofende no solo a Venezuela, a los pueblos del mundo y sobre todo al pueblo iraquí, que aún sufre con la presencia de soldados norteamericanos que han asesinado a mujeres, que han asesinado a niños, que han devastado un territorio que además era patrimonio de la humanidad, donde de alguna manera es la cuna de la civilización occidental y que ha sido destruido por una guerra además basada en la falsedad y en la mentira, en las mismas mentiras que están diciendo ahora. Dijeron en aquel momento que en Irak habían armas de destrucción masiva y a partir de una mentira que orquestaron los traidores adentro y afuera, toda su red mundial que orquestó una mentira, que legitimó una guerra, hicieron una de las guerras más atroces en la historia de la humanidad. Y yo quiero dar algunas cifras, porque hay algo que es importante. En Irak hay 15 provincias. Se tienen datos solamente de 3, porque de las otras es imposible tener datos, porque los propios gringos se han encargado de esconder la verdad, de bloquear la voz, la imagen, la verdad del pueblo iraquí. Esas 3 ciudades son Bagdad, Mosul y Basora. En ellas, semanalmente, hay atentados y hay violencias donde pueden caer entre 150 y 200 personas. Pero esto es como lo regular. Nosotros estamos hablando en las cifras que se han tenido, y como les decía, se han tenido cifras básicamente en estas 3 provincias. Según estas que yo les voy a leer, que además son sacadas de la BBC y además tiene son fuentes británicas, más de 1.600.000 iraquíes han muerto violentamente. 1 de cada 5 hogares iraquíes tiene al menos un muerto por la guerra. Hubo meses en que la cantidad de muertos ascendió a las 100.000 personas. Más de 2,5 millones abandonaron sus hogares para irse a áreas seguras, dentro y fuera de Irak. Hasta 1,5 millones se fueron a vivir a Siria y más de 1 millón de refugiados están en Jordania, Irán, Egipto, Líbano, Turquía y los estados del Golfo. Es vergonzoso que un país que ha hecho un daño tan grande, el imperio gringo, contra el pueblo iraquí, pueda atreverse a burlarse, a banalizar la muerte, la destrucción de un país comparándolo con Venezuela. Y eso se orquesta con toda la campaña que tienen dentro del país para justificar agresiones y para justificar violencia. Tenemos otros datos, pero como les decía, los datos de un pueblo que está sometido al cerco mediático, los datos de un pueblo que está sometido a la presencia de soldados norteamericanos. Y estos datos, por eso falta muchísima más información. Irak se describe como el país de las 2 millones de viudas, de los 4 millones de huérfanos, de los 4 millones de desplazados, de los 2 millones de exiliados. No hay punto de comparación con otro país que haya sufrido ni guerra ni desastre natural alguno.
Eso es la campaña, la guerra mediática que los Quinta Columna y con todo el imperio norteamericano están desatando contra Venezuela. Vergüenza que un gobierno mafioso, criminal, capaz de mentir para generar una guerra, esté haciendo esa misma campaña en contra de nuestro país. Nosotros hemos hecho esfuerzos extraordinarios por enfrentar el tema de la violencia. Una violencia que tiene que ver con el modelo capitalista donde todo se compra y se vende. En los años 80, en los años 90, morían decenas de jóvenes porque se les robaba un par de zapatos y era capaz de matarse por un par de zapatos. Esa es la verdad de la violencia que se sembró en Venezuela, donde un 70% de la población estaba sometida a la pobreza, donde se crearon categorías como la pobreza extrema, donde había miseria, donde no había oportunidades de estudio, donde no había oportunidades de nada. Hoy nuestros jóvenes están jugando béisbol, están jugando softball, está generando toda una política para que sea posible la vida en nuestro país. Tenemos que enfrentar la deuda, el abandono de siglos y de 40 años tratando de destruir al pueblo venezolano. Nosotros lo estamos enfrentando. Hicimos una comisión nacional para la reforma policial. Hubo una consulta pública. Se legisló para poder crear una universidad, para crear la Policía Nacional. Hay mucho por hacerse porque este Estado, el Estado de la Revolución, se montó en las bases del viejo Estado burgués, en las bases de un Estado que no solamente era antidemocrático, era absolutamente reaccionario, corrupto y burocrático. Con eso hemos tenido que aprender a caminar y por eso es tan fundamental, tan importante que el 26 de septiembre logre la revolución avanzar en la transformación del Estado para convertirlo en un Estado verdaderamente democrático. Los neoliberales, esa es su propuesta, privatizar, negarle la vida a los seres humanos. ¿Quiénes son los principales financistas de la droga en el mundo? Los gringos. Las drogas son un negocio, por eso existen. El narcotráfico es uno de los negocios, después de la industria bélica y la petrolera, más grandes del mundo y son un negocio de los gringos. Por eso en los países donde está presente el imperio norteamericano, como en Colombia, como en Afganistán, la droga comienza a convertirse en el principal problema. Son ellos los que financian además la industria militar, la producen, es su negocio es la guerra. Son ellos los que han parido la violencia, los que han llevado al ser humano a quebrarse como ser colectivo. No solamente han destruido el colectivo, la vida en sociedad, sino que han destruido al propio individuo, que lo convierten en un consumidor incapaz de realizarse en la solidaridad, en la cooperación, sino en el tratar de tener a costa de lo que sea. Esa es la crisis del capitalismo, la crisis financiera, las burbujas financieras fueron capaces por inmorales, por criminales y por mafiosos de quebrar su propio sistema económico. Nosotros decimos, no vamos a parar ni un momento en garantizar felicidad para nuestro pueblo. Vamos a enfrentar todas sus estrategias, su guerra mediática y su exportación de la violencia, la que tratan de traer desde muchos lugares, desde las fronteras. Tratan de generar situaciones de crisis, de generar violencia, de traer paramilitares. Intentaron y lo han hecho traer drogas, han tratado de inocular hasta la heroína para que nuestros jóvenes, en vez de ser revolucionarios, se conviertan en delincuentes. Pero los derrotaremos porque tenemos las misiones, porque tenemos las madres del barrio, porque tenemos la convicción de ser un pueblo que va a construir el socialismo en solidaridad, en armonía, en amor, y por eso denunciamos fuertemente esta guerra que se está fraguando adentro e internacionalmente. Gracias. De Venezolana de Televisión. En primer lugar, licenciada Blanca, el día de hoy el Movimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela denunció ante la Fiscalía campañas de financiamiento a periodistas de nuestro país, financiamiento internacional. Viendo tal vez que de repente ellos van a tratar de respetar la normativa del ámbito electoral, ¿no cree usted que esa campaña que usted acaba de denunciar se concatena a estas campañas denunciadas anteriormente, donde hay dinero, hay presupuesto en dólares inclusive, que vienen del narcotráfico, se ha dicho también para financiar campañas, financiar a periodistas internos? Esa sería mi pregunta para usted. Para usted ha visto la importancia que tiene el participar los testigos de medios. Justamente el sábado vimos como sectores de la oposición querían apoderarse de los centros electorales donde se estaba realizando el simulacro, diciendo que ellos no pasaban por encima de eso, sino que ellos eran testigos del voto. ¿Cuál debe ser el papel, el rol que deben jugar estos patrulleros y patrulleras que van a ser testigos de lo que tiene que ver el proceso electoral del próximo 26 de septiembre?
Dentro del estudio que se estuvo haciendo a partir de julio del año pasado sobre las campañas en contra de Venezuela, se contabilizaron hasta ahora más de 19.140 artículos, por ahí va la cifra, de editoriales, de artículos en la principal prensa del mundo en contra de Venezuela. Esto es un gran aparato que además se retroalimenta. Dicen una mentira aquí adentro, que luego es rebotada afuera y luego esa mentira es referencia para que sigan diciendo aquí. Es una gran maquinaria de poder, lo define Ramonet como la dictadura mediática. Es una dictadura además que tiene características muy fascistas, que genera crueldad, que genera terror, miedo, que pretende el odio entre los seres humanos, el desencuentro, que empieza a estigmatizar, como ha sido con el pueblo árabe, a estigmatizar y a estigmatizar hasta generar una situación de odio y de violencia contra ese pueblo. Nosotros lo vivimos antes del golpe de Estado del 2002, cuando comenzaron de manera reiterada, permanente, orquestada, a través de la gran mayoría de los medios, a calificar a las personas identificadas con la revolución, con la izquierda, como círculos del terror. Además, cada uno de esos estigmas estaba ligado a determinaciones, a calificaciones racistas, las chusmas, las hordas, los desdentados, los negros, es decir, calificando la miseria que ellos mismos habían producido. Sí, un porcentaje importante de nuestra población no había tenido posibilidad nunca de ir a un odontólogo porque se había excluido del servicio de salud a la gran mayoría de la población venezolana, igual que muchos de nuestros ancianos antes de envejecer ya estaban perdiendo la vista porque nunca antes se atendió, porque no había una misión milagro, porque no había un plan para atender efectivamente a los más pobres. Entonces se calificó de feos, de negros, de monos, de indios, y todo ese calificativo, además de círculos del terror, círculos de la violencia, permitió que un grupo importante de sectores de la clase media estuvieran preparándose en sus urbanizaciones, en sus edificios, con ácido de batería, con gasolina, con molotov, para esperar a las hordas que venían. Yo creo que es importante entender que esa situación de utilizar a los medios para generar violencia fue detectada en Ruanda, fue calificada como un plan genocida y nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar eso. Más, se han contabilizado en un mes hasta 1.500 artículos en contra del pueblo venezolano, porque no es en contra de un gobierno, solamente en contra de nuestro comandante, es en contra de Venezuela para justificar acciones. Nosotros tenemos que enfrentar esta política mediática de guerra contra nuestro país. La pregunta que ahorita. Ok, Hernán.